Déjenme contarles una historia. Hace poquito me pude poner en contacto con un amigo con el cual no hablaba hace bastante tiempo y que él particularmente para mí es en parte un ejemplo de admiración porque él terminó sus estudios y en vez de quedarse en su zona de confort o hacer algo que por ahí su entorno le decía que tenía que hacer, él decidió ponerse a viajar por el mundo para descubrirse un poco más, para ver qué es lo que quería hacer. Así que trabajando de lo que podía y de todo, fue ahí viajando por todo el mundo y para mí fue algo increíble. Esta experiencia lo ayudó mucho a conocer muchísimas nuevas culturas y a ver un poco las cosas de otra manera. Y en lo que nos estábamos poniendo al día, hablando un poco de todo, coincidimos realmente en un punto en específico que es de lo que les quiero hablar hoy en día y que es el tema de este episodio. Entre todas estas experiencias que comentábamos, estamos muy de acuerdo en lo siguiente: la importancia de rodearnos de cosas, situaciones, personas, en definitiva, todo lo que nos sume más de lo que nos reste. Y también, por otra parte y aún más importante, eliminar directamente lo que nos esté haciendo mal en la vida. Y acá, ojo, antes de seguir me gustaría hacer una aclaración, que es que muchas veces creemos que esto es bastante obvio, que este tema del ambiente, ¿no? Del ambiente que nos rodea, de la importancia, qué sé yo, es como muy obvio, ¿no? Qué sé yo, lo bueno son la familia, los amigos, yo qué sé, el deporte o algo que hago ahí y ya está. Y después lo malo es lo que vemos en las noticias, lo que vemos, el villano de una película, es decir, es como si todo fuese muy obvio. Y yo creo realmente que no es tan así, que muchas veces cosas que nos pueden gustar mucho están escondidas y peor aún, cosas que realmente nos están haciendo mal y que son tóxicas para nosotros también están escondidas por ahí y no las podemos identificar claramente. Porque cuando les hablo de buenas y malas vibras, cosas que hay que sumar y restar en nuestra vida, me refiero a todo, me refiero a situaciones concretas, me refiero a comentarios, me refiero a cosas relacionadas al estudio, al trabajo, al tiempo libre, a personas, a todo en definitiva. Veamos un par de ejemplos, que así se entiende mucho mejor. Por ejemplo, en mi caso, la música es algo que me suma muchísimo más que el tiempo que me restaría, entre comillas, tanto escucharla, que la escucho en grandes cantidades, como el tocarla. Yo toco la guitarra, por ejemplo. Entonces, me he dado cuenta a lo largo de los años que el hecho de escuchar música o tocar la guitarra o tocar el piano, lo que sea, es algo que me da muchísimo a mí, que me hace muy bien y que me suma muchísimo más de lo que me resta ese tiempo, entre comillas, que me toma hacer esas actividades, ¿no? Entonces, por esta razón, yo me di cuenta que sí o sí, tocar la guitarra, por ejemplo, era algo que tenía que estar en mi semana, porque es algo que me suma mucho más de lo que me resta. El otro día también veía una entrevista en la que un chico hablaba sobre esto y decía la importancia de que si conoces a alguien que resuena mucho con vos, alguien que te transmite muy buenas vibras y todo, considérate más de una vez invitarlo a comer, invitarlo a tomar un café, es decir, aumentar la cantidad de veces que esa persona interactúa con vos. Porque si esa persona tiene buenas vibras, tiene buena energía, tiene objetivos similares a los tuyos, etcétera, etcétera, te va a contagiar gran parte de eso. Y ahora vamos al otro lado, a la parte un poquitito más polémica, la parte en la que nos toca eliminar lo que nos está restando más de lo que nos suma en la vida. Como decía antes, no es tan obvio como parece, no es que es el villano de la película que va a aparecer así, listo, lo eliminamos y ya está. No, realmente son cosas que pueden estar muy escondidas en el día a día y que hay que hacer un análisis y poder identificarlas para justamente poder eliminarlas. Vamos a la parte que para mí es más interesante, que es con las personas. Me gustaría que piensen en alguna persona, y acá no estoy hablando de su primo tercero, del tío que ven una vez al año, no. Piensen en sus padres, en sus hermanos, en sus mejores amigos, es decir, desde las personas por ahí no tan cercanas hasta las personas con las que pasan tiempo todos los días, y piensen realmente qué energía, qué vibras, qué comentarios, qué es lo que les transmite a ustedes esa persona. Esa persona les transmite, les contagia buena energía, esa persona las alienta en sus proyectos, en sus objetivos, les hace bien estar con esa persona. ¿Por qué pasan tanto tiempo con esa persona? Les hace bien, es tan simple como eso, les hace bien podrían estar horas y horas hablando con esa persona.
Si por ejemplo alguien muy cercano a vos, como tu mamá, tu papá, tu hermano o un mejor amigo, quien sea en realidad, ves que está con un ambiente y con unas energías muy tóxicas, por ejemplo, que se queja todo el día, que está malhumorada todo el día, que no ve nada positivo en lo que hace, que critica a otras personas, etcétera, etcétera, y ves que ya te está empezando hasta a contagiar esta energía. A ver, no voy a ser yo el que te diga que no hables con tu mamá o que cortes tu relación con tu mejor amigo o algo así. Pero yo qué sé, si de 10 veces que hablas con esa persona, 8 o 9 está quejándose a los gritos, malas palabras, criticando, etc. Y tal vez reducir ese contacto a 3. En vez de hablar 10 veces al día con esa persona, hablar 3. Es decir, ir priorizándote vos y tu ambiente y las energías que vos querés a la vuelta. También, por supuesto, siempre va a ser una opción hablar directamente con esta persona y comentarle que ciertas actitudes no están encajando ya con el estilo de vida que vos querés llevar. Les doy un ejemplo, ahora sí, de mi vida personal. Aclaro de entrada que es algo súper subjetivo y es algo que yo empecé a hacer hace aproximadamente 3 meses, que es dejar de ver las noticias. Por ejemplo, yo es algo que hace, como digo, aproximadamente 3 meses dejé de hacer directamente porque el noticiero o ver las noticias era realmente algo que en mi vida me restaba muchísimo más de lo que me sumaba. Es decir, sinceramente hoy en día a mí me sale mucho más a cuenta cada tanto preguntarle a alguien cómo va el mundo, qué está pasando, si pasó algo interesante, antes que todos los días llenarme de, no sé, energías o cosas que eran siempre negativas. En el 99% de las noticias eran todas cosas negativas, cosas que realmente me angustiaban y me fastidiaban más de lo que me podían hacer bien. Con todo esto, a final de cuentas, la idea es darnos cuenta de la importancia del ambiente y de las cosas y personas que nos rodean, que tenemos a la vuelta y cómo nos pueden influir de una manera tremenda. Las consecuencias de aplicar esto, es decir, de agregar todas las cosas que nos suman un montón y de eliminar las que nos restan mucho, las que nos drenan mucha energía, pueden ser increíbles. Es decir, las consecuencias pueden ser verdaderamente asombrosas. Por un lado, podemos empezar a tener en nuestra vida cosas que nos entusiasman, que nos hacen querer levantarnos todos los días a seguir haciendo cosas. Y por otro lado, nos vamos a sacar un peso tremendo de encima, eliminando las cosas que directamente no nos hacen bien. Y cierro con la siguiente pregunta. ¿Qué es algo que hace poco sumaste o eliminaste de tu vida que te hizo muy bien? ¿Tenés alguna otra cosa pendiente aún? Déjanosla acá en los comentarios para que lo leamos. Muchas gracias por habernos acompañado en este otro episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si les gustó, ya saben, déjenos un like, un comentario, compártanlo con sus conocidos, mándennos su feedback, que ya saben que eso nos ayuda un montón a seguir haciendo crecer este proyecto. Y así que bueno, sin más, yo me despido, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Chao, chao.